Todo comenzó hace un par de semanas, cuando descubrí que estaba embarazada de 4 semanas. Mi esposo y yo estábamos encantados, así que organizamos una cena unos días después para hacer un anuncio para nuestras familias. Pero el problema empezó cuando su familia comenzó a aparecer cada 2 días para visitarnos, y él los invitaba a quedarse a cenar sin importar qué. No tenemos una ama de llaves ni una cocinera, yo tengo que hacer toda la comida, y eso era un problema para mí porque no me tomo la licencia de maternidad hasta el 3er trimestre, así que estoy trabajando actualmente. No puedo llegar a casa del trabajo cada 2 días en la noche, atender a los invitados y cocinar, no solo para mí, sino para las personas a las que mi esposo decide invitar a cenar aleatoriamente. Simplemente no es factible, y sin embargo, él continuaba haciéndolo varias veces, incluso después de decirle que no estaba de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Llevamos juntos 4 años y nos casamos hace alrededor de 1 año y medio, y siempre ha sido muy cercano a su familia. Nunca ha sido un problema para mí, pero esto es simplemente ridículo. Sus padres, la familia de su tío y la familia de su hermana viven a solo unas cuadras de nuestra casa, así que es muy conveniente para ellos venir cuando les plazca. Incluso antes de quedarme embarazada, nos visitaban tal vez 2 o 3 veces al mes, y también tenía que cocinar para ellos en esas ocasiones, ya que eso forma parte de mis tareas. Pero entonces no me importaba porque sus visitas estaban espaciadas y no eran tan frecuentes, así que también teníamos nuestro espacio. Sin embargo, después del anuncio del embarazo, empezaron a venir con más frecuencia y, en lugar de espaciar las visitas, tenía diferentes miembros de la familia visitándonos en diferentes días de la semana. Como que mis suegros venían un día, luego, un par de días después, su hermana y su familia, y luego su tío y, a veces, incluso otros parientes, lo cual obviamente es muy agotador para mí. Así que terminé teniendo que cocinar para varias personas con más frecuencia de la que estaba acostumbrada. Hace un par de días simplemente exploté. Era la familia de mi cuñada quien estaba de visita, ella, su esposo y sus hijos. Iban a irse antes de la cena, pero mi esposo empezó a insistir en que se quedaran. Yo no estaba en la habitación en ese momento, pero podía escucharlo insistir en que se quedaran a cenar, y empecé a sentirme muy molesta. Así que pensé en ir a la sala y pedirle que habláramos en privado para poder poner fin a esto. Pero cuando salí, mi esposo cometió el error de decirme que sirviera la cena cuanto antes, y su hermana incluso empezó a decir lo que quería para cenar. Simplemente no pude contenerme más, así que terminé explotando y dije, háganlo ustedes mismos. Estaba muy enojada, así que ni siquiera me molesté en esperar a que reaccionaran, simplemente volví a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Sabía que estaban bastante sorprendidos por mi reacción, lo vi en sus caras, pero en ese momento se me había hecho realmente difícil mantener mi temperamento bajo control, ya que esto había empezado a suceder con mucha frecuencia. No estaba solo enojada con mi esposo por ser insensible y egoísta, sino también con su familia, porque al menos podrían haber tenido el buen sentido de rechazar quedarse a cenar tan seguido para no terminar sobrecargándome. Unos minutos después de mi estallido, mi esposo entró a nuestra habitación y me confrontó sobre lo que acababa de pasar. También parecía bastante molesto, pero yo no iba a disculparme porque ya le había dicho varias veces que no estaba de acuerdo con que su familia apareciera cada 2 días. Porque yo terminaba cocinando para todos ellos y no era fácil tener que hacer todo eso después de volver a casa después de un largo día de trabajo. Y recientemente también había empezado a experimentar náuseas matutinas, pero lo único que parecía importarle era su familia y sus visitas. Le dije muy firmemente que, si había venido a la habitación para discutir conmigo en lugar de disculparse, entonces podía dejarlo, porque realmente no me interesaba. Pero él aún continuó discutiendo conmigo y me dijo que si tenía un problema con que invitara a su familia a cenar cada 2 días, debía haberlo mantenido entre nosotros en lugar de insultar a su familia. Pero en lugar de eso, no solo lo había insultado a él, sino también a su hermana y a su familia sin razón, y me dijo que necesitaba disculparme con ellos. Honestamente, no veo por qué necesitaría hacer eso, porque inicialmente tenía la intención de mantener esto entre nosotros, ya que es un asunto personal que realmente no involucra a su familia. Pero él fue quien siguió presionándome al ignorar mis preocupaciones. No es que no le haya hablado de esto antes, pero no me había prestado atención. Y su familia tampoco parecía preocuparse por mí si realmente piensan que está bien hacer que una mujer embarazada cocine para un montón de personas cada 2 días después de un largo día de trabajo y esperar que esté bien con eso. Ese es su problema, no el mío. Me habían llevado al límite él y su familia, y ya me sentía bastante irritable y, a pesar de ser mi esposo, no estaba haciendo nada por entender mi situación y solo le importaba él mismo y su familia y cómo nos percibían. Pero no creo que mi esposo entienda nada de eso, porque tan pronto como le dije que no iba a disculparme con nadie, comenzó a perder la paciencia. Empezó a gritarme en la habitación y me dijo que estaba siendo extremadamente irrespetuosa con su familia y que eso reflejaba mal en mí, pero también en él. Me dijo que lo había avergonzado frente a su hermana y su cuñado, y por eso necesitaba disculparme, porque estaba seguro de que sus padres se enterarían de esto también. Seguí tratando de discutir con él y explicarle mi punto de vista, diciendo básicamente lo que dije en el párrafo anterior, pero simplemente no estaba dispuesto a escucharme.
Después de un rato me frustré y me agoté tratando de explicarle por qué estaba tan molesta que simplemente me rendí. Dejé de discutir con él y lo dejé continuar hablando mientras yo empezaba a empacar mis cosas. Cuando se dio cuenta de que había comenzado a empacar, me dijo que no podía simplemente huir de la situación y esperar que todo estuviera bien, pero ni siquiera me importó. Simplemente seguí empacando y él se fue para sentarse y lamentarse en la sala de estar. Una vez que empaqué una bolsa para mí, decidí pedir un taxi y me fui a la casa de mis padres. Me fui mientras él estaba sentado en la sala y me vio salir, pero no dijo nada para tratar de detenerme. Han pasado un par de días desde entonces y no ha hecho ningún intento de contactarme, pero ha hablado con mis padres. Eso se debe a que, cuando llegué a casa de mis padres, estaban muy confundidos sobre lo que estaba pasando, y cuando les expliqué la situación, me dijeron que sabían que tenía razón en cuanto a la forma en que había reaccionado, pero aún así teníamos que lidiar con la situación, y no hablar entre nosotros no era una solución. Pero les dejé muy claro que no iba a acercarme a él a menos que se disculpara. Así que ayer mis padres decidieron llamarlo para hacerle entrar en razón, pero después de la llamada telefónica, descubrí que mis padres no habían podido lograr que viera mi punto de vista en absoluto. En su lugar, él les dijo que ni siquiera estaba interesado en escuchar mi versión de la historia porque, independientemente de lo que estuviera pasando, la forma en que me había comportado no estaba bien. Literalmente dijo que simplemente no había excusa, porque aparentemente pensaba que me había comportado como una total malcriada al hacer un berrinche en lugar de controlar mis emociones. Entonces, el problema en este momento es que él cree que debería haber reservado mi arrebato para más tarde y no comportarme de esa manera frente a su familia, incluso si tenía un problema con lo que estaba sucediendo. Además, agregó algunas acusaciones de que yo estaba tratando de aislarlo de su familia porque no me agradan, pero no creo haber hecho nada malo, y en mi opinión, sus acusaciones son totalmente falsas. Así que me pregunto si fui una imbécil por decirle a mi esposo que hiciera la cena él mismo si quería atender a su familia. Actualización 1. Primero que nada, muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me dieron consejos. Gracias por hacerme saber que no soy la imbécil. Realmente había comenzado a dudar de mí misma después de lo que me dijeron mis padres, porque, sinceramente, en la llamada telefónica con mis padres, él había sonado bastante convincente y había comenzado a cuestionarme. Pero, honestamente, mientras más lo pienso, más me doy cuenta de lo egocéntrico que él mismo ha estado actuando. Ambos tenemos trabajos corporativos y volvemos a casa más o menos a la misma hora. Comenzamos a vivir juntos alrededor de 2 años antes de casarnos y siempre dividimos las tareas. Todo fue mutuamente acordado y siempre nos hemos apegado a ese sistema desde entonces, así que realmente no tenía problemas para cocinar. De hecho, me gusta mucho cocinar y es uno de mis pasatiempos favoritos. Cocinar para dos es bastante fácil, pero cuando él empezó a hacer que cocinara para los invitados con tanta frecuencia, eso fue lo que se volvió molesto. Incluso antes del matrimonio, cuando su familia o, a veces, incluso mi familia nos visitaba, no tenía problemas para cocinar para todos. Lo que realmente me molestó fue que me tratara como su sirvienta mientras estaba embarazada y esperaba que me esforzara hasta el límite por él y su familia. Si él tiene un problema con que me defienda a mí misma y pierda la calma en una sola ocasión después de tratar de lidiar con esto tan civilizadamente como pude, entonces creo que el problema es en realidad él y no yo. Y algunas personas en los comentarios dijeron que su familia no tenía nada que ver en esto, pero honestamente no estoy de acuerdo con eso. Saben que estoy embarazada, saben que estoy sufriendo de náuseas matutinas, saben que estoy trabajando las mismas horas que él y, sin embargo, no tienen el sentido común de rechazar la cena en nuestra casa y hacer que cocine para todos ellos. Su mamá ha estado embarazada, al igual que su hermana, y todas son mujeres trabajadoras. Estoy bastante segura de que eran conscientes del hecho de que esto no era fácil para mí sobrellevarlo cada 2 días, y como mi esposo no estaba facilitándome las cosas. Lo mínimo que podrían haber hecho era al menos tratar de cuidarme, ya que valoran tanto los lazos familiares. Además de eso, estaban las acusaciones que él hizo sobre que yo intentaba aislarlo de su familia si nunca me hubieran agradado desde el principio. Nunca habría estado cocinando para ellos antes de casarnos, ni después. Nunca habría tolerado su presencia en mi casa desde el principio y habría comenzado a intentar aislarlo de su familia antes de quedarme embarazada, y no habría esperado hasta ahora. Eso es simplemente sentido común. En fin, ya no importa porque he tomado la decisión de no regresar con él a menos que se disculpe, y si no lo hace, supongo que tendré que hablar con un abogado. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el incidente y también desde que me fui de casa, y mi esposo no se ha molestado en contactarme. Tampoco he hablado con él, así que supongo que tendré que empezar a buscar abogados. Sus padres me han convencido aún más de que necesito empezar a buscar ayuda legal, porque recientemente tuve una conversación con ellos por teléfono y no fue nada agradable. Me llamaron anoche y al principio parecían bastante comprensivos. Me dijeron que se habían enterado de lo que había pasado el otro día y que también sabían que no habíamos estado en contacto durante casi una semana, y mi suegra me dijo que podía entender por lo que estaba pasando. Intentaba sonar sincera y casi me conmovió, hasta que dijo que, aunque sabía que no estaba completamente equivocada, si creía que había reaccionado un poco de más.
y que su hijo tenía toda la razón al exigir que me disculpara con su familia por ello. Me dijo que me pusiera en sus zapatos y pensara en cómo me sentiría si él hubiera tratado a mi familia de esa manera, con un tono tan irrespetuoso. Y luego dijo que mantener a una familia unida es un trabajo arduo y que tenemos que esforzarnos en un matrimonio para que funcione. Así que ahora su consejo para mí sería tragarme mi orgullo y volver con él e intentar que esto funcione, porque no puedo simplemente dejar el hogar por asuntos tan triviales, especialmente cuando estoy embarazada. Eso fue realmente molesto de escuchar, porque pensé que todo lo que me estaba diciendo debería haberlo dicho a su hijo. Si realmente podía entender de dónde venía yo, probablemente también podría entender que tenía razón en tener un arrebato el otro día y que, ya que el matrimonio es un trabajo duro, ¿sería tan irrealista esperar que mi esposo pusiera el mismo esfuerzo, especialmente cuando él estaba equivocado? Aunque él es consciente de que estoy embarazada, no se ha molestado en ponerse en contacto conmigo, y tampoco ha hablado conmigo. No es solo mi bebé, también es su bebé, y sin embargo, es muy obvio que no le importa, porque piensa que, sin importar lo que haga o cómo se comporte, yo debería simplemente aguantarme y dejarlo pasar. Y eso no es solo lo que él piensa, sus padres también parecen sentir lo mismo en esta situación. Lo que no entiendo en este momento es por qué él no debe también dejarlo pasar. Después de todo, él es quien me puso en una situación difícil a pesar de que le dije repetidamente que no siguiera invitando a su familia a cenar tan frecuentemente porque me resultaba agotador hacer toda la cocina. Intenté explicar todo esto a mis suegros por teléfono porque realmente pensé que iban a entender, pero estaba equivocada, porque tan pronto como comencé a explicarles, me dijeron que solo estaba inventando excusas para justificar mi comportamiento. Me dijeron que, al final del día, tenía que volver con mi esposo y no podía simplemente quedarme con mis padres y esperar que las cosas se solucionaran solas, porque eso era realmente infantil de mi parte. También me dijeron que la única razón por la que se estaban involucrando era porque, aunque la situación era mi culpa, ya había intentado involucrar a mis padres y manipularlo para que se disculpara conmigo al hacer que mis padres lo llamaran. Tuve que aclarar que yo no hice que mis padres lo contactaran. Ellos lo hicieron por su cuenta y ni siquiera le pidieron que me pidiera disculpas, solo querían que hablara conmigo en lugar de ignorarme. Y este sermón al que me estaban sometiendo. Les dije que dejaran de perder su tiempo y se lo dijeran a su hijo en su lugar, porque ya no me interesaba. Supongo que mi suegra se ofendió con eso, porque empezó a insultarme, y fue entonces cuando colgué, porque no estoy aquí para eso. Hasta ahora, solo estaba molesta con mi esposo, pero ahora que su familia se está involucrando poco a poco, creo que estoy empezando a ver sus verdaderos colores también. Ya había estado considerando hablar con un abogado, pero me había estado conteniendo porque no quería llegar a un punto del que no pudiera regresar fácilmente. La única razón por la que estaba esperando era por el bebé. No quería arruinar lo que tenía hasta ahora por una pelea, pero ahora veo que mi esposo está dispuesto a hacer eso, y su familia también. Y siendo sincera, en este punto no veo sentido en esperar más, porque hasta ahora, si me estaba quedando por el bebé, ahora me voy a ir también por el bebé. No quiero permanecer en una situación en la que no soy respetada ni valorada, que es exactamente lo que está sucediendo aquí. Así que, gracias a su familia, creo que ahora finalmente voy a solicitar el divorcio. En cuanto a la custodia, estoy dispuesta a acordar una custodia compartida, y él puede tener tanto tiempo con su bebé como quiera. No voy a usar eso en su contra, pero a nivel personal, hemos terminado. Actualización 3. Han pasado 9 días desde mi última actualización, y después de esa llamada de mis suegros, decidí empezar a buscar abogados de divorcio para poder presentar la solicitud de divorcio. En unos días comencé a hablar con un abogado que un amigo mío conocía personalmente, y presentamos la demanda de divorcio unos días después. Supongo que ayer mi esposo finalmente recibió la notificación, así que finalmente se molestó en llamarme. No creo que hubiera anticipado esto, porque sonaba bastante sorprendido en el teléfono y me preguntó si realmente quería seguir adelante con esto. Me sentí muy mal al decirlo, porque realmente había estado enamorada de él todos estos años, pero ahora no creo que el amor sea suficiente. También debe haber una cierta cantidad de respeto en una relación, y claramente eso no estaba presente aquí, porque de lo contrario, él no me habría tratado de esta manera y definitivamente no habría hecho esas acusaciones en mi contra. Así que le dije que en realidad tenía la intención de seguir adelante con esto, porque después de la conversación que tuve con sus padres, realmente no podía pretender que todo estaba bien. Me habían mostrado su verdadera cara, y la razón principal por la que estaba solicitando el divorcio ni siquiera eran ellos, sino su comportamiento. Si él se hubiera molestado en contactarme antes de recibir la notificación, tal vez habría cambiado de opinión, pero la forma en que me trataba, dándome la espalda, era el castigo más grande de todos. Como si el trato silencioso me fuera a enseñar una lección. Era simplemente extraño. Le dije que estaba muy molesta con los cambios en su comportamiento que ocurrieron desde que me embaracé, y me resultaba difícil reconciliar esta nueva personalidad suya con el hombre que solía conocer. Además, si ni siquiera iba a hablar conmigo, no veía sentido en seguir juntos. Y ya había esperado bastante antes de tomar esta decisión. De hecho, incluso después de haber solicitado el divorcio, seguía esperando que él me contactara, pero no lo hizo.
Solo se molestó en contactarme una vez que se dio cuenta de que realmente iba en serio con dejarlo. No pude evitar empezar a ponerme emocional mientras hablaba con él, porque me puse muy sentimental al darme cuenta de que estaba hablando con él después de tanto tiempo y estábamos hablando sobre romper. Fue un gran golpe, así que no pude evitarlo. Desafortunadamente, él ni siquiera dijo nada para tratar de arreglar las cosas después de que le expliqué todo esto. No hubo disculpa. Solo me preguntó si también iba a solicitar la custodia completa, y cuando le dije que no, simplemente colgó la llamada sin siquiera decir adiós. Así que eso fue todo, y supongo que este es el final, porque no veo cómo podríamos recuperarnos de esto, ya que él ha dejado muy claro que no va a disculparse, sin importar qué. Y, sabes, al menos respeto eso, ya que ambos sabemos que esto ha terminado. Actualización 4. Así que no está impugnando el divorcio, lo cual es un alivio, pero también es muy triste para mí. Realmente nunca pensé que llegaría este día, pero aquí estamos. Ya hemos comenzado las sesiones de mediación, pero eso es solo para el acuerdo de custodia, ya que siempre hemos mantenido nuestros bienes separados, así que eso no será un problema. Ninguno de los dos tiene demandas extraordinarias el uno del otro para el divorcio, así que será un proceso fácil. Los dos ya tenemos un acuerdo verbal, solo necesitaremos firmar el papeleo legal y listo. Pero en cuanto al acuerdo de custodia, será un poco complicado porque nos estamos divorciando antes de que el bebé nazca. Y sabemos que no podemos permitir que nuestro recién nacido viaje de un lado a otro cada semana solo para que podamos pasar suficiente tiempo con nuestro hijo. Dado este escenario actual, estamos considerando la idea de permitir que el bebé viva conmigo a tiempo completo, y mi esposo puede venir y vernos cuando quiera. Me quedaré con mis padres, así que él sabe dónde estoy, y esto es lo que estamos considerando para los primeros años, hasta que nuestro bebé no me necesite tanto. Quiero decir, biológicamente, nuestro bebé me va a necesitar más una vez que nazca, así que estamos tomando eso en cuenta. Será difícil tenerlo por aquí cada 2 días después de que el bebé nazca, y estoy bastante segura de que su familia también va a venir, pero así es como tendremos que manejarlo. Hasta ahora hemos logrado ser civilizados durante la mediación, y esperamos poder mantener eso incluso después de que este vínculo previo se haya roto, porque realmente no queremos ninguna negatividad en este punto. Actualización 5. Hola, han pasado bastantes meses desde mi última actualización y actualmente estoy en mi tercer trimestre, lo que significa que ya he tomado mi licencia de maternidad. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hablé con mis suegros o con alguien de la familia de mi esposo. De hecho, la única persona con la que he estado en contacto fuera de mi propia familia y amigos ha sido mi esposo, o mi futuro ex esposo, para ser más precisa. Había olvidado por completo que había tenido una mala relación con mis suegros después de nuestra última conversación, así que cuando me llamaron hace un par de días, respondí al teléfono de manera bastante cordial y parecía que lo sorprendió. Unos segundos después me di cuenta de que había tenido una pelea con ellos la última vez que hablamos, así que bajé el tono, pero, afortunadamente, la forma en que respondí al teléfono ya había establecido el tono de la conversación, y fueron muy educados conmigo durante toda la llamada. No se disculparon exactamente, pero dijeron que lamentaban que las cosas estuvieran resultando así. También mencionaron nuestra última pelea y dijeron que deberían haber manejado la situación de una mejor manera, lo cual no es exactamente una disculpa, pero es algo al menos. Les dije que todo estaba en el pasado y traté de hacer que pareciera que no era gran cosa, porque honestamente en este punto realmente no lo es. Quiero decir, mi esposo y yo literalmente nos estamos divorciando. No creo que, en comparación con eso, algo relacionado con ellos vaya a ser un gran problema para mí. Parecían agradecidos de que estuviera minimizando la situación y me dijeron que estarían muy agradecidos si les permitiera visitar a su nieto después de que nazca mi bebé. Dadas las circunstancias actuales, esa fue básicamente su forma de decir que, independientemente de la pelea que tuvimos en el pasado, aún querían ser una parte activa de la vida de su nieto. Y obviamente dije que eran bienvenidos a visitarnos. Realmente no tengo que hacer ninguna tarea aquí en la casa de mis padres. Ellos tienen una ama de llaves y mi mamá hace la mayor parte de la cocina, así que no tengo que trabajar hasta el agotamiento cuando tenemos invitados. Como tenía que hacerlo cuando vivía con mi esposo. Esa es una de las principales razones por las que dije que podían visitarnos cuando quisieran después de que naciera mi bebé. Podría haberme negado y ser rencorosa, pero elegí no hacerlo, porque ahora que voy a ser madre, estoy tratando de ser una mejor persona también. Realmente no quiero llevar ninguna negatividad hacia la maternidad, y eso incluye perdonar a las personas, incluso a quienes me habían llevado al límite anteriormente. Actualización 6. Hola a todos, el divorcio ya se ha finalizado. Ocurrió hace un par de semanas y, hace unos días, di a luz a mi hijo. Muchas personas estuvieron presentes, como mi familia, mi esposo y su familia. Tuvimos un momento especial cuando él pudo sostener a nuestro hijo por primera vez, y fue realmente emotivo. Ambos estábamos encantados, y por alguna razón, parecía que volvíamos a ser las personas que éramos antes de que todo se desmoronara. Él ha estado quedándose aquí en la casa de mis padres para poder pasar tanto tiempo como sea posible con el bebé. No estamos en la misma habitación,
Claro, él se está quedando en la habitación de invitados. Ha estado aquí desde unos días antes de la fecha prevista de parto porque no quería perderse ni un segundo del nacimiento. Realmente se me hace difícil no ponerme sentimental con todas estas cosas, porque el divorcio todavía es reciente y no he superado exactamente mis sentimientos hacia él. Se volvió aún más complicado para mí cuando, después del nacimiento, esa misma noche, mientras me ayudaba con varias cosas, finalmente se disculpó por todo. Me dijo que realmente lamentaba haberme hecho pasar por todo esto, que no había comprendido lo difícil que se había vuelto para mí, y que cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ya había presentado la solicitud de divorcio, y él lo había aceptado, y me dijo que probablemente fue la peor decisión de su vida no haber luchado por mí. Me emocioné mucho y tuve que hacer un gran esfuerzo para no terminar llorando completamente frente a él. Quiero decir, realmente no espero que podamos reparar nuestra relación tan rápidamente y volver a ser como antes. Eso definitivamente no va a suceder de inmediato. Ahora solo quiero enfocarme en ser madre, pero quién sabe. Esto definitivamente es un comienzo. Antes de esto, ni siquiera estaba dispuesto a reconocer que había cometido un error, pero ahora al menos está dispuesto a admitir que no me trató tan bien como debería. En fin, todo lo que digo es que, si existe la más mínima posibilidad de que podamos hacer que esto funcione, incluso después de todo lo que ha pasado, me gustaría aprovechar esa oportunidad. Hasta ahora ha sido muy amable, y si en algún momento nos amamos y queríamos que esto funcionara, no veo por qué no podríamos volver a ese punto nuevamente, especialmente ahora que nuestro hijo está aquí. Quiero darle a nuestro hijo la oportunidad de tener una vida familiar normal, así que quién sabe, tal vez podamos dejar nuestras diferencias a un lado. Por ahora, solo estoy feliz de ser madre.